Libro de Éxodo, capítulo 4, versículo 1. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces Moisés respondió diciendo: He aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha parecido Jehová. Amén. Puede sentarse. Gloria al Señor. En esta mañana estaremos meditando la palabra del Señor bajo el tema: te van a creer. Amén. Gloria al Señor. Cuando nosotros miramos este versículo que acabamos de leer, podemos estar viendo, podemos ver la reacción de Moisés frente a lo que Dios le había dicho, o frente a lo que Dios le estaba diciendo. Moisés acababa de tener un encuentro con el Señor. Y al tener este encuentro, Dios le reveló los planes que tenía con él. El Señor le dijo lo que debía hacer, que debía ir a Egipto a liberar a sus hermanos, a los hijos de Israel, que estaban esclavizados, que estaban oprimidos. Pero cuando Moisés escucha lo que Dios le estaba diciendo y que Dios iba a ir con él, Moisés reaccionó diciendo: no me creerán. Estamos acá. Y eso tiene una explicación. Moisés sabía por qué razón era que él pensaba, que él creía que cuando llegara a Israel no le iban a creer. Y todo tenía que ver con algo que había sucedido hacían 40 años. Estamos acá. 40 años atrás, Moisés, con sus fuerzas, había intentado liberar a su pueblo, pero no lo había logrado. Por el contrario, aparentemente había dañado lo que Dios quería hacer. Porque él, creyendo que hacía lo correcto, asesinó a un israelita y lo ocultó. Pero luego, cuando quiso poner a paz a dos israelitas que reñían, entonces el israelita le dice: ¿me quieres matar a mí como mataste al egipcio? Porque Moisés había asesinado a un egipcio defendiendo a un israelita. Entonces, cuando Moisés escucha lo que este israelita le decía, él entendió que lo que él había hecho estaba descubierto. Y entonces la escritura registra que Faraón lo quiso matar y Moisés tuvo que huir. Huyó. Por 40 años Moisés estuvo en el desierto. Estuvo pastoreando ovejas, lejos del propósito, del llamado y de lo que Dios quería hacer con él. Ahora Dios le dice que regrese y que libere al pueblo. Pero él dice: esta gente no se le ha olvidado lo que yo hice. Esta gente aún recuerda. Por lo tanto, es imposible que ellos me crean. Muy seguramente ellos van a decir: nuevamente viene este con el mismo cuento.
de que nos va a liberar. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Dónde están esas fuerzas? No me van a creer. Tenía toda la razón. Y de eso es que el Espíritu Santo en esta mañana te quiere hablar. Porque muchas veces la gente no está creyendo por algo que en algún momento se hizo y que parece ser que se ignora aquello que se hizo fuera del plan, del propósito y de la voluntad de Dios, y que en lugar de contribuir, lo que de alguna manera lo que ha hecho es entorpecer, dañar. Uno tiene que ser consciente cuando se ha equivocado, cuando ha hecho cosas que no son del agrado de Dios, y que lo ha hecho delante de testigos que hoy no creen en lo que muy seguramente usted puede estar profesando. Moisés iba a volver y se iba a presentar como alguien enviado de parte de Dios. Sí, ya en un tiempo, de la misma manera, lo que iban a decir los israelitas, ya él lo había tratado de hacer, pero Dios no estaba con él. Entonces, ¿cómo se aseguraban ellos de que verdaderamente Dios estaba con Moisés? Entonces es allí donde Dios le da señales, donde Dios le dice que arroje su vara en el suelo, y entonces la vara se convierte en serpiente. Y luego le dice que meta su mano en su seno, y la mano, dice la escritura, que se salió leprosa, y luego la volvió a meter y la mano volvió a estar sana. Y el Señor le dijo que fuera con esas señales y que hiciera esas señales delante de los hijos de Israel, para que entonces de esta manera ellos le creyeran. Si estamos acá, presta la atención a esto, porque aquí vemos a un hombre, escúchame bien, que el pueblo no le creía. Y hoy día eso es lo que está sucediendo. Hay creyentes a los que los inconversos no le están creyendo. Escucha, hay inconversos que no creen en algunos creyentes, porque un día los vieron hacer cosas que decían ellos que era de parte de Dios, que Dios se los había ordenado, que Dios los había enviado, y fue una mentira, fue un engaño. Entonces, como así, como en ese estado estaba Moisés, que él había hecho algo que Dios no le había dicho que hiciera, y ahora él temía porque Dios sí lo estaba enviando, y él creía que el pueblo no le iba a creer. Dios tuvo que darle señales, no solamente para convencerlo a él, sino para que él convenciera a los que no le creían. Si estamos acá, Moisés necesitó de un encuentro con Dios para que aquello que él intentó hacer con su fuerza y no lo logró, ahora lo pudiera lograr. Y eso en esta mañana tiene que hablarle a tu vida, porque yo no sé cuántas cosas hiciste sin que Dios te dijera que tú las hicieras. Cuántas cosas hiciste diciendo que Dios te habló, que Dios te ordenó, que Dios te mandó, cuando Dios en ningún momento te dijo nada. Y lo que hiciste fue dar un mal testimonio. Lo que hiciste fue quedar en vergüenza. Lo que provocó que tuvieras que huir delante de esas personas, porque ahora no te creen, porque ahora no te tienen como un hombre, como una mujer de Dios, porque ahora no te tienen como alguien que verdaderamente fue enviado o que estaba siendo usado por el Señor. Ahora te tienes que esforzar. Ahora tienes que entender que a menos que tengas un verdadero encuentro con el Señor, donde tu vida verdaderamente cambie, y lo que con tus fuerzas no lograste, entonces con la ayuda de Dios lo puedas hacer. ¿Sí me hago entender? Eso fue lo que sucedió con Moisés. Moisés hizo algo que nunca debió haber hecho. Él asesinó. ¿Por qué asesinó? Porque el carácter de Moisés aún no había sido procesado, aún no había sido, escúchame bien, transformado. Y muchas veces queremos hacer cosas para Dios con un carácter que no está alineado, donde reaccionamos no de la manera como Dios quiere que lo hagamos. Actuamos en la carne y no en el espíritu.
Actuamos de manera violenta, de manera ciega, de manera que lo que hacemos es daño. En lugar de hacer bien, lo que hacemos es daño. Y Moisés lo que había hecho era daño. Así que no le iban a creer. Y uno tiene que ser consciente de que a veces ha hecho cosas que han provocado que a la gente que uno debería estarle predicando, que uno debería estársela ganando para Cristo, que con el testimonio ellos debieran estarse convirtiendo al Señor, ahora esa gente no quiere saber ni de uno ni de Dios. Pero Moisés, encontrarse con Dios, escucha bien, hizo que su corazón, que su vida cambiara. Ahora tenía señales de que era un hombre nuevo. Si estamos acá, cuando hay un encuentro con Dios, hay señales que la gente las va a conocer, que van a ser evidenciadas, que la gente las va a reconocer. Escúchame bien, Moisés llegó y de una manera inexplicable, el hombre que no hacía las señales, que antes cuando intentó con su fuerza hacer, ahora las estaba haciendo. Ahora veían que él tenía el respaldo de Dios. Ahora entonces el pueblo, ¿qué era lo que iba a hacer? Iba a creer. Si estamos acá, cuando nosotros miramos en el libro de Hechos, en el capítulo 7, el versículo 35 dice: a este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó, habiendo hecho prodigios y señales en la tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Amén. Observa lo que dice la escritura acá. Ahora Esteban está dando testimonio de Moisés. Está diciendo que a este, a quien Dios inicialmente no lo había enviado, entonces Dios lo envió. Y cuando lo envió con señales. Y dice que aquel a quien aquel israelita dijo, ¿quién te ha puesto por juez y señor? Ahora Dios lo había puesto como juez y como libertador. Ahora Dios lo estaba usando. Ahora lo que Moisés no logró hacer con sus propias fuerzas, lo estaba haciendo. Ahora los que no le creían, le estaban creyendo. ¿Cómo quieres tú que la gente crea en ti, en el Señor, en su evangelio, si tú no has dado muestras de cambio? Si hay cosas que en tu vida realmente no han cambiado. Si sigues siendo el mismo hombre, la misma mujer. Sí me estoy haciendo entender. El Moisés que regresó no era el mismo. El Moisés que regresó dio señales de que había tenido un encuentro con Dios. Qué bueno es que la gente que un día te vio dar un mal testimonio te vea regresar, pero te vea regresar distinto a lo que un día vieron. Si estamos acá, puedan decir, este es un hombre nuevo, esta es una nueva mujer. Verdaderamente este hombre viene de parte de Dios. Verdaderamente este hombre tuvo un encuentro con Dios. Verdaderamente Dios a este hombre le habló. Verdaderamente fue Dios quien lo envió. Sí, porque hay gente que se anda autoenviando. Tenga mucho cuidado con esos que les dice, Dios me envió. Tenga mucho cuidado, porque hacia muchos los visitan, hacia muchos les salen al encuentro, hacia muchos los han hecho desviar del camino. Sí, así muchos se han enfriado, así muchos se han entibiecido, se han debilitado, se han carnalizado, se han mundanalizado, porque recibieron a alguien que los había enviado disque el Señor. Tenga mucho cuidado. Así que Moisés necesitó ¿qué? Un encuentro. Ahora los israelitas no podían decir, ahora volvió este con el mismo cuento. Si estamos acá, porque se evidenciaba, se notaba la forma de hablar, la forma de actuar, la forma de comportarse de Moisés era totalmente distinta a la que un día fue. Los cambios se tienen que evidenciar, los frutos se tienen que notar. Ya, tu forma de hablar, tu forma de comportarte. Sí, tienes que ser una persona totalmente nueva. Tú no tienes que esforzarte en decir lo que no eres. Lo que tú eres ahora va a gritar por ti. Sin que tú abras tu boca, la gente lo va a notar.
la gente lo va a ver. La gente va a ver el cambio, que es genuino, que es sincero, que es real, que es verdadero. Alguien debería dar un aplauso al Señor. Así que podemos observar que hoy día muchos inconversos, ¿qué es lo que está sucediendo? No están creyendo. Y no están creyendo por culpa de ¿quién? De alguien que les mintió, de alguien que los engañó. Asimismo suele pasar que muchos familiares de cristianos no están creyendo. Sí, muchos familiares de gente cristiana no creen. No creen ni en ese cristiano, ni creen en el evangelio, ni creen en el Señor. Porque algo pasó. Cuando nosotros miramos las escrituras, en el libro de Génesis, dice la palabra del Señor en el capítulo 32. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras que con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendice. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Amén. Cuando nosotros miramos la vida de Jacob, nosotros podemos ver que Dios, desde antes de que Jacob naciera, ya tenía un propósito con él. La Biblia registra que cuando la madre de Jacob, Raquel, estaba embarazada, dentro de su vientre ella sentía que los dos niños combatían, peleaban. Y ella fue a la presencia de Dios y oró y le dijo: Señor, si es así, ¿para qué quiero la vida? El Señor le dijo: dos naciones están en tu vientre. Dice: y el mayor servirá al menor. Escucha, ya Dios había determinado lo que iba a hacer con Jacob. Jacob iba a servir a Dios. Dios tenía un propósito con él. Así que Jacob tenía que esperar, tenía que saber creer, tenía que saber confiar. Pero Jacob desde pequeño demostró que en él las cosas no estaban para hacerlas conforme al orden de Dios. Comenzó a hacer cosas que nunca debió haber hecho. En una oportunidad, su hermano, dice la escritura, Esaú, regresaba de cazar. Y cuando llegó a donde Jacob estaba, le pidió del potaje que él preparaba, de un guiso de lenteja. Cuando Jacob observó lo que Esaú le pedía, le dijo que le daría de aquel guiso a cambio de su primogenitura. Y dice que Esaú dijo: de igual me voy a morir, ¿de qué servirá? Y de esa manera menospreció. Pero realmente eso era por lo que había en Jacob. Luego, cuando Isaac estaba para morir, la escritura registra que Jacob lo suplantó. Se hizo pasar por Esaú. Y vino Isaac, oró por él, lo bendijo y lo hizo a Esaú señor de Jacob. Cuando Esaú regresó y encontró lo que había pasado, el hombre se enojó y entonces juró que mataría a Jacob. Por esa razón, Jacob tuvo que escapar, tuvo que huir. El hombre estaba viviendo una vida contraria a lo que Dios había prometido acerca de él. Y así muchas veces encontramos gente dentro del pueblo de Dios. Gente que Dios tiene un propósito con ellos, pero lastimosamente están dando un mal testimonio hasta con su propia familia. Así estamos acá. Porque nota que Jacob había engañado en dos oportunidades a su propio hermano. Y así hay mucha gente haciéndole daño hasta a su propia familia, hasta los de su propia casa. Y entonces el que es inconverso
el que no tiene las promesas está observando que el que tiene las promesas, que el que se congrega, que el que se bautizó, que el que predica, que el que profetiza, resulta que lo que está haciendo es daño. Si estamos acá, resulta que lo que está haciendo es contrario a lo que dice la palabra de Dios. Resulta que está viviendo lejos del propósito y de la voluntad del Señor. Entonces lo que están haciendo es que muchos se enojen contra ellos y que muchos digan cosas por causa de lo que ellos han estado haciendo. Jacob tuvo que huir. En su huida, entonces comenzó a cosechar de lo que un día había sembrado. Dios en su misericordia se le presentó, le dio una promesa y tal cual como Dios se lo dijo, él lo comenzó a vivir. Pero déjame decirte una cosa, aunque Jacob prosperó, eso no fue señales de que él había cambiado. Porque una cosa es la prosperidad y otra cosa es la transformación. Y hay gente que ha prosperado, pero aún su corazón no ha sido transformado, no ha sido cambiado. Y llegó el día que de tanto padecer al lado de su suegro Labán, Dios le dice que regresara a su tierra, que regresara al lugar donde él un día le había hecho un voto, a Betel. La escritura dice que cuando Jacob regresó, él se debía encontrar con Esaú. Él sabía que ese reencuentro se tenía que dar, pero lo que él sabía era que ni él había cambiado y Esaú tampoco había desistido de lo que un día había jurado. Si estamos acá, Esaú había jurado que lo mataría y él sabía que en el momento que se encontrara con Esaú, a menos que Dios hiciera algo, Esaú lo terminaría matando. Estamos acá. Así hay mucha gente que dice allá, puede ser muy cristiano, puede ser muy evangélico, se puede estar congregando en una iglesia, pero de que me las paga, estamos acá, me las paga. Así hay gente. Sí, así hay gente que dice, a mí no me convence con ese cuentecito. Sí. Entonces este hombre era consciente. Él era consciente que cuando llegara a donde se encontraba Esaú, no era suficiente con mostrarle con todo lo que Dios le había dado. Porque él iba a ver un hombre próspero, pero no transformado. Él iba a ver un hombre con muchas cosas, pero con un corazón igual al que un día lo engañó. Y él no iba a estar dispuesto a dejarse a volver a engañar. Así que el problema que tenía Jacob no era cualquiera. Él sabía que no era de cualquier manera que iba a convencer a Esaú para que desistiera de sus planes de matarlo. Preparó presentes, le envió presentes, pero ninguno de los presentes hizo que Esaú se detuviera. Ninguno de los presentes le hizo regresar. Él venía era por Jacob. Así que Jacob tuvo que tomar una decisión. ¿Qué fue lo que hizo Jacob? Esa noche decidió ir a estar a solas con Dios. Esa noche él, escucha bien, se quedó en un lugar llamado Peniel, solo con el Señor. Y en ese lugar él comenzó a clamar, él comenzó a gemir, él comenzó a suplicar. ¿Y cuál era su súplica? ¿Cuál era su clamor? ¿Cuál era su oración? No le estaba pidiendo las cosas de esta vida. No le estaba pidiendo más riquezas de las que le había dado. No le estaba pidiendo más hijos de los que le había dado. No le estaba pidiendo más mujeres de las que le había dado. Él estaba clamando por un cambio en su corazón. Él sabía que lo único que le garantizaría que cuando se encontrara con Esaú, Esaú no le hiciera daño, era que Esaú viera a un hombre distinto al que había conocido. Estamos acá. A veces queremos que los familiares nos perdonen por las cosas malas que nosotros le hicimos. Pero también tú tienes que entender que ellos siguen viendo el mismo hombre, la misma mujer. Siguen viendo el mismo charlatán. Siguen viendo el mismo burlador. Siguen viendo el mismo mentiroso. Siguen viendo el mismo engañador. Porque eso era lo que hacía Jacob. Lo que hacía era engañar. Era un hombre engañador. Qué tristeza que a veces entre la familia
existen hermanos con este tipo de pensamiento, con este tipo de comportamiento. Hermanos que todo el tiempo están sacando ventaja de todo. Sí, sí, no es mentira, suele pasar. Hermanos engañando a sus propios hermanos. Fírmame aquí. Sí, le dicen, ven, fírmame aquí. Ven acá, yo te devuelvo tanto. Ven acá, esto me pertenece a mí. Si estamos acá. Gente así, usted no lo desconozca. Pero lo más triste es que alguien dentro del pueblo de Dios tenga este tipo de conducta, de comportamiento, que viva de esta manera. Así que Jacob pasó toda la noche orando, y mientras él oró insistentemente, logró lo que tanto estaba anhelando. Dice la escritura que el ángel del Señor, a quien él le suplicaba que lo bendijera, le preguntó: ¿qué quieres que te haga? Y él le preguntó: ¿cómo es tu nombre? ¿Cómo te llamas? Porque el ángel conocía. Claro, Dios conoce qué es lo que ha ocasionado lo que hoy estamos viviendo, que muchos no nos estén creyendo. ¿Quieres que te bendiga? Sí, para poderte bendecir, para que tu vida realmente pueda cambiar, para que pueda hacer todo lo que yo he querido hacer, lo que yo he determinado hacer de ti. Lo que tengo que cambiar es tu nombre, tu identidad. Tú no puedes seguir siendo la persona que hasta el día de hoy eres. El encuentro con el Señor hizo, dice la escritura, que el ángel le cambiara el nombre. ¿Cómo te llamas? Me llamo Jacob. Dice: ya no se te dirá más tu nombre Jacob, porque has luchado con Dios y con los hombres y has ¿qué? Vencido. Desde hoy te llamarás Israel, uno que reina con Dios. Le dijo el Señor: te llamarás Israel. Pero ¿sabe lo que sucedió? La lucha que tuvo Jacob hizo que el ángel le descoyuntara esta parte del muslo, y ya Jacob no fue el mismo. El caminado de Jacob cambió. Ya no caminó igual. Ahora Jacob caminaba con una dificultad. Algo más o menos así, para que usted me entienda. Amén. Ahora caminaba con esa dificultad. Así que usted se puede imaginar, cuando Esaú decide salir al encuentro para matarlo, él observó que el hermano que él conocía, que caminaba erguido en una forma pavoneante, si estamos acá, en una forma desafiante, en una forma orgullosa, ahora caminaba distinto. Ahora caminaba con humildad, ahora caminaba con temor a Dios, ahora caminaba con sencillez, ahora caminaba con honradez. Si estamos acá, ahora caminaba como un hombre de Dios, ahora caminaba como alguien que había cambiado, ahora caminaba como alguien que había sido transformado, ahora caminaba como alguien que había estado con el Señor, ahora caminaba como alguien que había tenido un encuentro con Dios. Hay gente, escúchame bien, que le falta un encuentro con Dios para que dejen de caminar con soberbia, con orgullo, con altivez. Sí, hay gente que necesita un encuentro con Dios para que deje de mirar a la gente por encima de los hombros. Hay gente que necesita un encuentro con Dios para que entonces aquellos a los que un día engañó, a los que un día les hizo daño, cuando lo vean, digan: no, definitivamente este es otro hombre, esta es otra mujer. Este no fue el que me hizo daño. Estamos acá. Este no fue el que me destruyó el hogar. Si estamos acá. Este no fue el que me robó. Si estamos acá. Este no fue el que no me quiso pagar. Si estamos acá. Este no fue el que me mintió. Si estamos acá. Este no fue el que me metió en problemas. Si estamos acá. Este es un hombre diferente. Esta es una mujer diferente. Esta es una persona que puedo decir tuvo un encuentro con Dios. Eso es lo que estamos necesitando en este tiempo. Para que tu familia pueda creer en ti, tiene que haber un verdadero cambio. Sí. Para que Jacob, para que Saúl pudiera creer en Jacob, tuvo que haber un verdadero cambio. Me gusta como lo dice en el capítulo 33 de Génesis. Dice: pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y
y lloraron. Amén. Colócalo, hija. Versículo 4 del 33. ¿Qué fue lo que sucedió? El que lo iba a ¿qué? El que lo iba a matar, si estamos acá. El que lo iba a matar, cuando lo vio dijo: no, pero ven acá, este no es el mismo. Esta no es la misma persona. El hombre que me engañó, estoy seguro que hubiese venido a defenderse. Estoy seguro que hubiese venido con una actitud predispuesta, con intenciones también de hacerme daño. Pero no, yo estoy viendo prácticamente el rostro de un ángel. Yo no lo puedo tocar, yo no le puedo hacer daño. ¿Cómo yo voy a levantar mi mano contra él? Me castigaría a Dios. Realmente eso era lo que hubiese sucedido. No, el temor, escúchame bien, de Dios cayó sobre Esaú. Esaú entendió que no podía tocar a Jacob, que si lo tocaba estaba tocando a un hombre distinto al que un día le hizo daño. Y eso es de lo que tú te tienes que convencer en esta noche. Que el diablo te sigue tocando, el diablo te sigue haciendo la guerra, el diablo sigue dudando de tu conversión porque sigue viendo el mismo hombre, la misma mujer. Pero llega un momento donde el diablo tiene que ver que eres una nueva persona, que eres una nueva criatura, que eres un nuevo hombre, eres una nueva mujer. No lo tocó, no le hizo daño. Por el contrario, la escritura registra que se abalanzó sobre él. ¿Y qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que hizo? Lloró, le besó, le lloró. Ambos lloraron. Eso es lo que puede producir un encuentro con el Señor. Un verdadero encuentro con Dios hará que los demás desarmen su corazón. Sí, que el que te estaba matando con la lengua, estamos acá. Porque hay gente que no te mata con un arma de fuego, no te mata con un puñal, no te mata con un veneno, pero te mata con la lengua. Todo el tiempo está hablando pestes de ti. Todo el tiempo está escupiendo veneno contra ti. Así que esta es la mañana donde tú tienes que anhelar, provocar, como lo hizo Jacob, un encuentro con Dios. Señor, tengo tiempos que no hablo con mi papá, tengo tiempo que no hablo con mi mamá, tengo tiempo que no hablo con mis hermanos, tengo tiempo que no hablo con mis tíos, tengo tiempo que no hablo con mis sobrinos, tengo tiempo que no hablo con mis nietos, no sé con quién. Hace tiempo que tienen un concepto negativo de mí. Yo necesito que eso cambie. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Enciérrate con el Señor. Ten un verdadero encuentro con Él y sal hacia donde ellos, y ellos te verán. Y ellos tendrán que decir: no, viene mi tío, viene mi tía, viene un hombre nuevo, viene una mujer nueva. Yo me tengo que levantar, yo tengo que ir donde Él, yo tengo que abrazarle, yo tengo que besarle, yo tengo que amarle, porque ese hombre, esa mujer cambió. Las cosas no van a cambiar al menos que verdaderamente tengamos un encuentro con Dios. Las cosas no cambian, escúchalo bien, al menos que haya habido un encuentro genuino con el Señor. Y finalmente, en el libro de los Hechos, el capítulo 9, dice la escritura: y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Amén. Presta la atención. Todos los que estamos acá, creo que de una u otra manera conocemos la historia de Pablo. Inicialmente era un perseguidor. Escúchalo. Era un perseguidor de la iglesia. Perseguía a los cristianos. Él daba su voto para que los persiguieran, para que los apresaran y para que los castigaran. Él estuvo presente cuando mataron a Esteban. Era un hombre sanguinario. Escúchalo bien. Pero tuvo un encuentro con el Señor. Y luego de ese encuentro, Pablo comenzó a predicar. Pero cuando él estaba predicando, los que lo conocieron, los que conocían de su vida pasada, no lograban creer. Estamos acá. Usted tiene que entender que muchas cosas que hicimos en el pasado
provocarán que en este tiempo muchos no quieran creer. Pero acá quienes vemos que les costaba creer eran a los mismos cristianos, al mismo pueblo de Dios. Hay gente que ha provocado que sus hermanos en la fe no le puedan o no le quieran creer. Sí, Saulo ahora era un hermano, Saulo ahora era un cristiano. Y ¿sabes a quiénes se les dificultaba creerle? A los mismos del pueblo de Dios. Sí, hay gente que dentro de la misma iglesia muchas veces le cuesta creerle al hermanito o a la hermanita por cosas que en un tiempo estuvo haciendo, pero parece que todavía no ha cambiado. Estamos acá. Porque una cosa es cuando la persona cambia y la otra cosa es cuando la persona no ha cambiado. Entonces, a Saulo muchos no le creían, no le estaban creyendo. Lo veían con la Biblia, lo veían predicando, lo veían en los congresos. Estamos acá. Sí, lo veían en las redes. Estamos acá. Pero no le creían. Sin embargo, cuando Pablo observó que esto estaba pasando, el hombre no se desanimó. Préstame atención. Porque si tú eres de los que en esta mañana estás en este lugar y tienes gente que no te cree, que no está creyendo en ti, hermanitos y hermanitas, que les cuesta creer tu conversión, que les cuesta creer en tu arrepentimiento, que les cuesta creer en tu consagración, tú no te tienes por qué desanimar. Porque la Biblia no dice que Pablo se desanimó. Lo que la Biblia dice fue que Pablo se esforzó cada día más. Estamos acá. Pablo se esforzaba en demostrar que el encuentro que había tenido con Jesucristo, que era lo que había hecho en él, lo había cambiado. Si estamos acá, Pablo se esforzó en dar testimonio de que ya no era el mismo, de que ya no era el perseguidor, de que ya no era el que le iba a hacer daño a sus hermanos. Y eso es lo que en esta mañana tú tienes que hacer. Tú no te tienes por qué desanimar, ni tienes por qué adoptar una postura contraria a lo que dice la palabra de Dios. Tú no tienes por qué ser indiferente, decir me da lo mismo. No te puede dar lo mismo. A Pablo no le dio lo mismo. Porque si a Pablo le hubiese dado lo mismo, entonces él no hubiese hecho lo que la palabra de Dios nos demanda. Pablo se esforzó y dijo, con razón esta gente no cree porque yo ayer di mal testimonio. Si estamos acá. Ayer yo dentro de la iglesia lo que hacía era murmurar. Estamos acá. Ayer dentro de la iglesia lo que yo hacía era chismear. Si estamos acá. Ayer, días pasados, lo que yo hacía era sembrar la cizaña. Lo que yo estaba haciendo era dando mal testimonio, hablando de mis pastores, hablando de mis hermanos. Pero ahora me tengo que esforzar. Ahora tengo que demostrar que soy un hombre totalmente nuevo, diferente, que he cambiado. Cuando Pablo se esforzó, ¿sabes lo que provocó? Que entonces la gente comenzara a creer. Que los hermanos en la fe entonces comenzaran a creer. De eso se trata. De eso se trata. No tienes por qué estar haciendo escándalo. No tienes por qué estar, sí, desconcertado, desconcertada, mostrando una actitud, sí, que no entiendes qué es lo que está pasando. Claro que debes de entenderlo. Pablo sabía lo que estaba pasando. Pablo lo entendía. Pablo tenía claridad. Así que en este tiempo estamos viendo que los inconversos a muchos no les están creyendo. Estamos viendo que familiares de cristianos a muchos no le están creyendo. Y estamos viendo que dentro del pueblo, dentro de la misma iglesia, a muchos no les están creyendo. Y todo tiene una razón. Moisés no desconoció. Jacob no desconoció. Pablo no desconoció. ¿Por qué tú y yo vamos a desconocer? ¿Por qué no vamos a reconocer que algo en algún momento hicimos que muchos estén dudando? Que muchos no estén creyendo. Esto no debe desanimarte. Esto debe provocar que tú anheles tener un encuentro genuino con el Señor. Un encuentro verdadero, un encuentro real, donde verdaderamente tu vida muestre que ha cambiado. Sí, donde verdaderamente ahora estés haciendo las cosas en el orden de Dios. Donde verdaderamente ahora estés haciendo las cosas que fue Dios quien te ordenó hacerlas, como sucedió con Moisés. Donde verdaderamente tu familia esté viendo que lo que estás haciendo es con una buena intención, que no es para sacar provecho. Estamos acá. Que no estás utilizando el evangelio, las cosas de Dios, para hacerles daño, como muchos que utilizan las cosas de Dios para hacerle daño hasta a su propia familia.
Que los mismos hermanos en la fe vuelvan a creer, vuelvan a confiar, vuelvan a decir: es mi hermano, es verdad, ha cambiado. Sí, ya no me persigue, ya no anda murmurando de mí, ya no anda diciendo cosas de mí que no son. Sí, ya no se está levantando contra mí. Iglesia, en esta mañana el Espíritu del Señor nos está hablando. Te van a creer. Escúchame bien. A estos hombres les creyeron después que tuvieron un encuentro genuino con el Señor. Después que tuvieron un encuentro con el Señor, sus vidas no volvieron a ser las mismas. Ahora ya ellos no hacían las cosas en la carne como antes las solían hacer. Lo que hacía, escúchame bien, Moisés, antes de que el Señor se le presentara en aquella zarza, lo hizo en la carne. Lo que hizo Jacob antes del encuentro que tuvo con el Señor en Peniel, lo hizo en la carne. Lo que hizo Saulo antes de tener ese encuentro con Jesucristo cuando iba a Damasco, lo hizo en la carne. Y eso es lo que muchos hicieron antes de haber tenido un encuentro genuino con el Señor. Tuvieron comportamientos carnales, no guiados por el Espíritu. Pero en esta mañana el Señor está en este lugar. Y muchos van a tener ese encuentro genuino. Y las cosas van a comenzar a cambiar. Dale el aplauso al Señor. Dáselo fuerte. Dáselo fuerte en esta mañana, iglesia.